El video que te traigo hoy de verdad que es increíble, porque cada vez que leemos más sobre los datos que dejó el Mundial 2026, cada vez me sorprendo más sobre la cloaca que es la FIFA. Pero lo preocupante no es lo que pasó, sino lo que sucederá en los próximos mundiales, porque si fuiste un poco observador como yo, te diste cuenta que la final del Mundial, que por cierto fue el más caro de la historia, una butaca estaba vacía, pero no cualquier butaca, la del hombre que manda en el fútbol de Europa. Alexander Ceferín no se presentó a la final del Mundial 2026. El presidente de la UEFA decidió no ver la final. La prensa dijo que era un simple berrinche. Dijo que fue un desaire entre dirigentes. Pero hoy, 9 días después, entendimos por qué. No era un simple berrinche, era un aviso de lo que estaba por ocurrir. Infantino quiere vender el Mundial. De acuerdo con el diario británico The Times, el presidente de la FIFA pretende incluir inversionistas privados en los mundiales varonil, femenil y de clubes. Entre las familias beneficiadas estarían la Kushner, del yerno de Donald Trump, Jared Kushner. De inmediato la UEFA saltó y dijo que no está de acuerdo porque consideran que el fútbol no le pertenece a ninguna persona y por lo tanto no es posible venderlo. Porque mientras el estadio se apagaba y mientras España celebraba, en una oficina de Zúrich ya estaba escrito el documento. La UEFA lo resumió en una sola línea y creo que tiene mucha razón. El fútbol no está en venta y yo le agregaría que el fútbol es del pueblo. El problema es simple, Gianni Infantino ya le puso precio al fútbol. Por eso esta es la historia que remata el Mundial 2026. Una organización sin fines de lucro que decidió vender un pedazo del Mundial a los fondos que mueven el dinero del planeta, de un plan que ya intentaron en secreto en 2018 y que su propio consejo rechazó, del hombre que, según la prensa, podría embolsarse decenas de millones, pero ojo, él lo niega, y volveremos a eso más adelante con lupa. Y de una pregunta que incomoda cada vez. ¿En alguna ocasión has visto una cancha construida con dinero de tu federación? Todo eso vamos a resolver en los próximos minutos y vamos a ver por qué el fútbol dejó de ser de todos el día que le pusieron una evaluación. Esto es la privatización del Mundial. El 28 de julio la FIFA no filtró nada. No hubo un rumor, hubo simplemente un comunicado. Anunció con todas sus letras y pavoneándose que va a crear una empresa nueva. Se llama FIFA Forward Enterprise, una filial comercial que junta en un solo lugar los derechos de televisión, los patrocinios, el boletaje, las licencias y la operación misma de los torneos. Porque ojo, la FIFA por sí misma no puede vender sus activos, tiene que crear una sociedad o una filial que pueda vender esos activos. La evaluaron en $20,000 millones y la idea es vender hasta el 20%. Algunas fuentes dicen que hasta un 30%. ¿Y por qué lo hacen? Para recaudar de un solo golpe $4,200 millones. Esto se calcula que será un monto anual. Y aquí hay que frenar un poco el análisis, porque el detalle importa. No solo es el Mundial de los hombres. La FIFA confirma que también entra el Mundial femenino y las categorías inferiores, y también el Mundial de clubes. Y ojo, el fútbol de mujeres, que se vende como la gran promesa de crecimiento, queda empaquetado en el mismo rubro para venderlo. ¿Y todo esto para qué? Según la propia FIFA, para el desarrollo del fútbol. Prometen más de 10,000 millones para las federaciones en 4 años. La palabra clave es desarrollo. Y guárdala, porque vamos a volver a ella y no va a quedar en pie. En concreto, así es como funciona el plan de la FIFA. Y en concreto, así es como funciona en la actualidad. Cada federación recibe hoy $8 millones. Pero con este trato, esa cantidad pasará a 20 e irá incrementando poco a poco de acuerdo a las ganancias que el fondo de inversión le da, si es que se aprueba la venta. 211 federaciones, cada una con un voto, cada una a punto de triplicar su dinero. Y entonces todo en Europa estalló. La UEFA no mandó una queja diplomática, mandó una declaración de guerra. Dijo y dice bien que esto cruzaba una línea que las instituciones del fútbol nunca deberían cruzar, y puso el dedo donde realmente duele. Cero transparencia por parte de los funcionarios de la FIFA. ¿Y sobre quién gana dinero con esto? El alma de fútbol, dijeron, no es un activo para comercializar. La misma UEFA, cuyo presidente 9 días antes había decidido no asistir a la final, y ahora ¿entiendes por qué la butaca vacía? ¿Y qué contestó la FIFA? Con una frase que va a ser el eje de todo este video. Dijo
dijo que los inversionistas serán minoritarios, sin control, invierten en una filial, no en la FIFA, y remató de manera textual: para la FIFA nada cambia. Qué frase tan tranquilizadora y qué fácil de desmontar, porque si de verdad nada cambia, había que preguntarles una cosa: ¿por qué lo intentaron esconder la primera vez? ¿Por qué lo escondieron en 2018? Y para entender qué es lo que compra un fondo de inversión cuando compra un pedazo del fútbol, hay que salir del fútbol un momento y mirar lo que pasa en silencio desde hace más de media década. En 2021, la Liga Española firmó con un fondo de inversión llamado CVC. El fondo pone 2.000 millones de euros, a cambio se queda con una parte de los derechos de televisión, el 8% durante 50 años. Escuchaste bien, 50 años. Medio siglo. Un niño que hoy no ha nacido podría ver su primer partido, crecer, jubilarse y el fondo seguiría cobrando su parte del negocio. Y aquí está la trampa, y entiéndela bien. Un fondo así no es un banco. Un banco te presta, le pagas y se acabó todo el negocio. El fondo no quiere que le pagues, quiere quedarse y no te adelanta dinero solo para recuperarlo. Adelanta dinero para instalar un cobro multianual. El propio CVC lo dijo sin ningún tipo de pudor. El dinero que ponen hoy es poco al lado de lo que van a cobrar. Traducido, el cheque de hoy es totalmente barato al lado de 50 años de cobro y cobro y cobro por los derechos de televisión. ¿Y sabes quién entendió eso a la perfección? Los dos clubes más grandes de España, el Real Madrid y el Barcelona, se salieron de este fondo de inversión. Propusieron en su lugar un crédito, un préstamo que se paga y termina, no una participación que la iban a tener que pagar por más de 50 años. Los que más saben de dinero eligieron el préstamo. Y esto no solo es una rareza española, es la forma en la que opera el capital privado. Ya lo hizo en la Fórmula 1, en el rugby de los All Blacks. Deporte tras deporte lo han ido convirtiendo en una forma de asegurar un ingreso permanente. Y la filial, que se va a llamar FIFA Forward Enterprise, es esa misma jugada, con una diferencia. Lo que hicieron con una liga, ahora lo intentan con el activo más valioso del planeta, el Mundial. ¿Qué fondos están interesados y quién pone el dinero para comprar el Mundial? El que dirige el proyecto se llama Tribe. Detrás está Joshua Kushner. El apellido no es casualidad. Es hermano, escucha bien, de Jared Kushner, yerno del actual presidente de Estados Unidos. Y según el Times de Londres, el plan se habló con gente de esa administración. Y no está solo, lo asesora JP Morgan, uno de los bancos más grandes del mundo. Aparece Greg Maffei, un veterano de los medios de comunicación, y en conversaciones para entrar Apollo, un gigante que maneja más de $1 billón. Esto no es un grupo de aficionados con una chequera gigante, es la maquinaria financiera global, mirando al fútbol como lo que para ellos siempre fue, un activo que al día de hoy es barato. Y cuando un fondo instala ese cobre a perpetuidad, tiene un solo trabajo después: que más gente lo vea, que más gente lo disfrute, pero que cada uno pague más caro. ¿Ya viste este mundial? El más caro de la historia. Boletos, hospitalidad, estacionamientos, todo por arriba de los precios tradicionales. Vendieron todo lo que se podía vender, pues ese sobreprecio que pagaste deja de ser un abuso y lo van a convertir en una normalidad durante los próximos 50 años. Por eso te quiero preguntar, ¿tú qué opinas que el yerno del presidente de Estados Unidos sea uno de los principales promotores en querer comprar los activos de la FIFA? ¿Lo ves correcto o solo soy yo el que cree que está mal? Porque ahora entiendo cuál es el interés o por qué tanta amistad con el presidente de Estados Unidos. Déjame tu opinión en los comentarios. Pero sigamos con el video, porque todo lo que escuchaste suena nuevo, suena a 2026, pero ojo, porque no lo es. Esto ya había pasado y la primera vez no lo anunciaron como el día de hoy, lo trataron de esconder. En marzo de 2018, dentro de la FIFA, Gianni Infantino presentó una oferta secreta. Un grupo de inversionistas con capital de Asia y de Medio Oriente ofrecían alrededor de $25 mil millones y la operación también era fácil. El vehículo se iba a llamar FIFA Digital Corporation,
la FIFA se quedaba con el 51% y el grupo entraba con el resto, a cambio de todos los derechos comerciales. ¿Te suena parecido? Es la misma estructura que están manejando hoy, pero era otra empresa y vender pedazos de esa empresa, con un pequeño detalle que lo definió todo. El nombre de los inversionistas jamás se reveló. Quien impulsaba el plan había firmado un acuerdo de confidencialidad absoluta. A los federativos les pedían aprobar una venta multimillonaria de los derechos sin saber a quién se la estaban vendiendo. Por eso se echó para atrás, porque no existía la transparencia y el consejo dijo que no, lo rechazaron, no sabían quién estaba del otro lado y decidieron no firmar. 8 años después, esa misma idea vuelve al día de hoy, pero mutada, ya no es secreta, es un comunicado a todas voces, ya no la frena el consejo. Ahora se les ofrece a las federaciones triplicar su dinero para que voten que sí. Lo que en 2018 fue un escándalo, en 2026 es una estrategia bien calculada por parte de Infantino. Y déjame decirte lo que veo, la FIFA e Infantino parece que no tienen llenadera. Vendieron mercancía, vendieron licencias, vendieron patrocinios, vendieron estacionamiento, vendieron el boleto más caro de la historia y aún así no les alcanzó. Ahora van por el pedazo que les faltaba, el mundial mismo, y falta la pieza más incómoda de todo esto, porque según The Times, el hombre que impulsa este plan aspiraría a presidir la nueva empresa cuando termine su mandato en la FIFA, que más o menos, si no existe una reelección, será en 2031. Gianni Infantino se postula para dirigir esta nueva filial. Insiders citados por ese diario comparan ese sueldo con el del comisionado de fútbol americano Roger Goodell, unos 64 millones de dólares al año, cerca de 10 veces más de lo que gana hoy. Y aquí la precisión es obligatoria, porque ya sabes, aquí todo con datos, porque esto es una acusación seria, pero no es un hecho probado. El propio Infantino negó sobre cuál será su papel en la próxima filial. Dijo, es algo que nunca se ha discutido, y tampoco el comunicado oficial lo aclaró. Y que quede claro qué es lo que afirmo y qué no. No digo que haya un delito, la propuesta es legal, necesita una aprobación por parte de las federaciones, ya no del consejo, pero esto ya es puramente opinión mía, y la sostengo. Se le olvida al señor Infantino una cosa, ellos no son los dueños del fútbol, el fútbol es de todos y así debería actuar, pero no, ven en el deporte meramente un negocio y punto. Y como esto es una lectura mía, te lo digo como debe de ser. Hoy, el fondo de inversión está negociando el 20%. En 4 años, no te sorprenda que sea el 30%, después el 40%, después pasemos al 50%, y el día que tú despiertes, lo habrán vendido por completo. ¿Es una paranoia? No. Ya lo intentaron una vez. Lo único que cambió, entre esconderlo y presumirlo, fue el pudor. Y sí, créeme que entiendo perfectamente que esto es un negocio, que al final el deporte es un negocio y que son intereses de particulares. Pero creo que en esta intención de fomentar el negocio, también deberían de cuidar uno de sus activos más importantes, el público. Volvamos a la palabra que te pedí guardar al inicio del video, el desarrollo. Todo este negocio de 20,000 millones se justifica con una simple promesa para los federativos. El dinero por parte de esa venta es para desarrollar al fútbol, para que las federaciones pequeñas puedan llevar el fútbol a las comunidades más alejadas del planeta, para África, para Sudamérica, para Centroamérica. Este dinero puede ser parte fundamental, donde 20 millones sí cambian una realidad. Así que hagamos una pregunta simple, ¿a dónde va ese dinero? Hay que empezar por la versión de la FIFA, y esto quiero que sea en serio, sin ningún tipo de morbo. Oficialmente, desde 2016, cada una de las 211 federaciones pasa por una auditoría anual, con auditores que supuestamente son independientes. En teoría, este dinero va solo al fútbol, y argumentan un control estricto en sus auditorías. Ahora, lo que ese papel no te cuenta, la propia FIFA admite que el dinero se desvía. Ahora mismo hay 14 federaciones con el financiamiento suspendido o restringido, según su propio jefe de asociaciones. No lo dice un crítico, lo dice la misma FIFA. Segundo, una auditoría limpia no siempre es limpia. En Sudáfrica, revisiones de la auditoría Ernst & Young dieron informes sin problemas, informes
que después investigadores forenses contradijeron totalmente, al encontrar y clasificar irregularidades muy serias. El sello decía todo en orden, pero la evidencia que encontraron externos decía cosas totalmente diferentes. Y tercero, y el más grave, según investigadores del sector, hay federaciones que ni siquiera entregan informes completos y se les paga igual, no rinden cuentas y de todas maneras cobran la parte de su pastel. Y aquí llegamos al centro de todo esto, porque si el dinero no siempre construye canchas, la pregunta correcta cambia. La pregunta ya no es dónde está esa cancha, es qué se compra realmente con ese dinero. Porque un informe de la organización Fair Square lo dice sin rodeos. El dinero de desarrollo va justamente a las federaciones de las que el presidente depende para su poder. Ese es el sistema. Un miembro significa y representa un voto para la FIFA. La federación más pequeña del planeta pesa lo mismo en la urna que la más grande, y a todas se les acaba de ofrecer triplicar su dinero. Un análisis lo llamó con todas sus letras: es un soborno legal y un soborno a todas luces. Y esta es la respuesta honesta a todas las preguntas que nos podamos hacer, la que te prometí al inicio del video. En mi ciudad, en mi barrio, yo no puedo mostrarte con certeza la cancha que la Federación Mexicana de Fútbol construyó con ese dinero. No sé si mis vecinos lo puedan hacer. Lo que sí puedo mostrarte con toda certeza que compró 11 votos, y esos, a diferencia de las canchas, sí aparecen y se ve en cada elección o cada proceso electoral que existe en la FIFA. Cada 4 años, sin falta, levantan la mano por el mismo nombre. Y por si faltaba una ironía final, parte del dinero que hoy alimenta este circuito son más de 201 millones de dólares que Estados Unidos confiscó en el caso de la corrupción de la FIFA de 2015. Dinero robado, recuperado y devuelto al mismo sistema cuya vigilancia 7 años después sigue siendo, en palabras de los investigadores, notablemente ligera. Y me llama la atención una declaración que vi en internet por parte de Gianni Infantino, en donde nos culpa a nosotros, a los aficionados que somos críticos con el papel de la FIFA en el Mundial, pero sobre todo en el fútbol, diciéndonos que el Mundial fue una fiesta y que nosotros estuvimos fomentando el odio. Y por supuesto que no, de menos en este canal siempre hemos protegido al deporte antes que otra cosa. Pero eso no quiere decir que no hagamos un análisis serio y profundo de lo que ocurre alrededor de la FIFA y de Gianni Infantino. Por eso, si no has visto mi video sobre el daño que Gianni Infantino le ha hecho al fútbol mundial, te lo dejo al finalizar el video. Esto, al ser una nueva revelación, no está en el video. Por eso, le sacamos un video exclusivo. Y volvamos al principio del video, a esa escena que te platicaba en donde la butaca estaba vacía el día de la final. El hombre que no quiso ver el partido no estaba haciendo un simple berrinche, estaba viendo algo que nosotros todavía ni nos imaginábamos y ni siquiera entendíamos qué iba a pasar. Que el fútbol está entrando en un momento en el que lo que era de todos empieza a descubrirse con un único dueño, con muchos accionistas minoritarios, y que por ahora parece que tienen control. Pero ojo, por ahora. Nos dijeron también que para la FIFA nada cambia, pero una organización que jura que nada cambia no necesita esconder el plan de 2018, en pelearlo a muerte con media Europa el día de hoy. Se esconde lo que se sabe que no se debería hacer, se pelea por lo que se sabe que realmente importa. La FIFA insiste en que el fútbol no está en venta y tiene razón en una cosa: no es suyo para venderlo. El fútbol es de quien lo juega, en una cancha de tierra que nadie construyó. La pregunta es: ¿cuánto tiempo más va a seguir siendo de nosotros? Y te dejo con una única pregunta que realmente vas a valorar al finalizar el video. Si tú tuvieras el voto de tu federación, ¿tomas los 20 millones y apruebas el plan de venta, o lo rechazas para que el mundial no tenga accionistas y no eleves el precio del deporte que más amamos? Déjame tu respuesta en los comentarios. A lo mejor solo soy yo el que cree que están viendo el dinero antes que el deporte.